Yo estaba volviendo feliz de la vida del notario para contarle a mi hijo que mi hermano, que no tenía hijos, me había dejado la finca entera y una cuenta bancaria con un saldo millonario. Pero al acercarme a la casa, escuché la voz de mi hijo Javier y de mi nuera Cecilia viniendo de la ventana abierta, y quedé horrorizada. Completamente horrorizada. Porque lo que salió de esa ventana no fueron palabras de amor, ni de cariño, ni de la familia que yo creía que teníamos. Fueron puñales. Fueron veneno puro destilado en cada sílaba. Y yo me quedé ahí, paralizada en mi propio jardín, con los documentos del notario temblando entre mis manos, mientras mi mundo entero se desmoronaba en cuestión de segundos. Déjenme retroceder solo unos minutos, porque necesitan entender la ironía cruel de este momento. Necesitan entender que yo venía flotando, literalmente flotando en una nube de felicidad que no había sentido en décadas. Acababa de salir de la oficina del notario a las 4:30 de la tarde, y el sol todavía brillaba con esa luz dorada de octubre que hace que todo parezca una película. El abogado, un hombre serio de lentes gruesos y voz monótona, me había dicho las palabras que jamás imaginé escuchar. Señora Carmina, su hermano Manuel le ha dejado todo en herencia. La finca de 200 hectáreas, la casa principal, los terrenos cultivables, y una cuenta bancaria con un saldo de $850,000. $850,000. A mis 68 años. Después de una vida entera rompiendo mi espalda, sacrificando todo, viviendo al día. De repente, de la nada, la salvación. La libertad financiera. El fin de las preocupaciones. Firmé los papeles con manos temblorosas, metí todo en una carpeta manila que apreté contra mi pecho como si fuera el tesoro más valioso del universo, y salí de ahí sintiendo que por primera vez en mi existencia, Dios me estaba sonriendo. Por primera vez, después de tantas pérdidas, tantas lágrimas, tanto dolor, algo bueno me pasaba. Algo enorme. Algo que lo cambiaría todo. Conduje los 20 minutos hasta mi casa con una sonrisa estúpida pegada en la cara. No podía dejar de imaginar la escena. Llegaría, abriría la puerta, encontraría a Javier y a Cecilia en la sala, y les diría con calma fingida, tengo algo que contarles. Me imaginaba sus caras de curiosidad, luego la revelación, los gritos de alegría, los abrazos, las lágrimas de felicidad. Mi hijo levantándome del suelo como cuando era joven. Cecilia llorando de emoción, esa nuera que siempre traté como a mi propia hija. Los tres abrazados, planeando el futuro, soñando juntos. Por fin, después de 3 años de que vivieran conmigo en mi pequeña casa porque ellos estaban en problemas económicos, yo podría ayudarlos de verdad. Comprarles una casa propia. Financiar el negocio de fotografía de Javier. Darle a Cecilia ese viaje que siempre mencionaba. Ser la matriarca que rescata a su familia. El aroma del jazmín entraba por la ventana del auto, mezclándose con el olor a tierra húmeda de la última lluvia. Todo me parecía perfecto, bendecido, como si el universo finalmente estuviera compensando décadas de sufrimiento. Porque yo había sufrido, Dios sabe que había sufrido. Quedé viuda a los 30 años con un niño de 4 en brazos. Mi esposo murió en un accidente estúpido, aplastado por un camión que se saltó un alto. De un día para otro me quedé sola, sin ingresos, sin plan, con un niño que me miraba con esos ojos enormes sin entender por qué papá no volvía a casa. ¿Y saben qué hice? No me derrumbé. No me di el lujo de derrumbarme. Trabajé en 3 empleos simultáneamente durante años. Limpiaba casas a las 5 de la mañana, trabajaba en una tienda de 8 a 4, y cosía ropa por las noches hasta que los ojos se me cerraban de cansancio. Dormía 4 horas si tenía suerte. Mis manos quedaron destruidas, ásperas como lija, con cicatrices de agujas y químicos de limpieza. Pero Javier nunca pasó hambre. Nunca le faltó nada. Le di educación, universidad, oportunidades. Vendí las joyas de mi madre, las únicas que tenía, para pagar su carrera. Nunca me volví a casar aunque tuve pretendientes, porque toda mi energía, todo mi amor, todo mi tiempo, se lo di a él. Solo a él. Cuando conoció a Cecilia hace 10 años, pensé que finalmente mi sacrificio había valido la pena. Era una muchacha educada, dulce, que parecía quererlo genuinamente. Me trataba bien, me llamaba por teléfono, me incluía en sus planes. Cuando se casaron hace 7 años, lloré de felicidad en esa boda que yo misma financié vaciando mis ahorros de 3 años. Pensé, por fin mi hijo tiene una compañera. Por fin no estará solo cuando yo me vaya.
Les ayudé con el enganche de su primer departamento. Les compré muebles. Les pagué el viaje de luna de miel. Todo con una sonrisa, porque para mí no había mayor alegría que verlos felices. Hace 3 años, cuando tocaron mi puerta con maletas y caras de derrota porque habían perdido sus trabajos y no podían pagar la renta, abrí mi casa sin pensarlo 2 veces. Quédense el tiempo que necesiten, les dije. Mi casa era pequeña, modesta, con goteras en el techo y tuberías que hacían ruidos extraños, pero era suya. Nunca les cobré un centavo. Nunca les pedí que contribuyeran con los gastos. Al contrario, yo seguía ayudándolos con lo poco que tenía de mi pensión miserable. Cocinaba para ellos, lavaba su ropa, trataba de hacerles la vida más llevadera. Porque así era yo, una madre que se sacrifica hasta el último aliento. Y ahora, con esta herencia millonaria, finalmente podría hacer todo lo que siempre soñé para ellos. Arreglar la casa. Comprarles un auto nuevo. Financiar los sueños de Javier. Darle a Cecilia la vida cómoda que merecía. Mi felicidad estaba completamente entrelazada con la de ellos. Eso pensaba mientras estacionaba mi viejo auto frente a la casa. Eso creía cuando bajé con mi bolso y esa carpeta manila apretada contra el pecho. Pero entonces algo cambió. Un silencio extraño me envolvió cuando puse un pie en el jardín. Una sensación en el estómago, como una advertencia primitiva, algo que mi cuerpo sabía antes que mi mente. La puerta principal estaba entreabierta como siempre. La ventana de la sala, abierta. Y desde ahí, desde esa ventana que daba al frente, salían voces. Las voces de mi hijo y mi nuera. Hablaban en un tono que nunca les había escuchado, conspirativo, urgente, cruel. Me detuve a 3 metros de la puerta. No sé por qué. Algo me dijo que no entrara todavía. Que escuchara primero. Y entonces las palabras llegaron a mis oídos con una claridad brutal, como si el universo quisiera asegurarse de que no me perdiera ni una sílaba. Ya no aguanto más, Javier. Ya no puedo seguir fingiendo que me importa esa vieja. Era la voz de Cecilia, mi dulce nuera, pero sonaba diferente. Llena de desprecio. Llena de odio. Cada día que pasa es más insoportable. Sus quejas constantes, su olor a naftalina, la forma en que mastica la comida. Me dan ganas de vomitar. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí que se detenía en mi pecho. Y la voz de mi hijo, mi Javier, el niño que cargué en mi vientre, que amamanté, que crié sola con sangre y lágrimas, respondió con una risa seca que nunca le había escuchado. Lo sé, amor. Créeme que lo sé. Pero tenemos que aguantar un poco más. Es nuestra casa, técnicamente. Ella no va a vivir para siempre. Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad, con tanta frialdad, que sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mis piernas comenzaron a temblar. La carpeta manila resbaló un poco entre mis dedos sudorosos, pero no podía moverme. Estaba clavada ahí, como un árbol con raíces que atravesaban el cemento, obligada a escuchar mi propia destrucción. Un poco más. La voz de Cecilia subió de tono, llena de frustración. Javier, ya van 3 años. 3 años de mi vida desperdiciados viviendo con esa mujer que se cree una santa porque nos dio techo. Como si le estuviéramos pidiendo limosna. Esta casa debería ser nuestra, completamente nuestra. Sin ella invadiendo cada espacio, sin tener que fingir cariño cada maldita mañana. Estoy harta de sus historias repetitivas sobre lo mucho que sufrió, lo mucho que se sacrificó. Ya lo sabemos, ya lo entendimos. Pero eso no nos convierte en sus esclavos para siempre. Cada palabra era un golpe directo al estómago. Sentí náuseas. Sentí que el aire se volvía denso, irrespirable. El aroma del jazmín que antes me pareció hermoso ahora me ahogaba. ¿Invasora? ¿En mi propia casa? ¿La casa que compré con el sudor de 3 trabajos simultáneos? ¿La casa donde los recibí con los brazos abiertos cuando no tenían donde caerse muertos? Tienes razón, dijo Javier, y su acuerdo fue peor que cualquier insulto directo. Pero piensa en el lado práctico. Si la corremos ahora, vamos a quedar como los villanos frente a toda la familia, frente a los vecinos. Ya sabes cómo es la gente. Además, ella tiene la escritura de la casa a su nombre. No podemos hacer nada legalmente. Pero si esperamos, si somos pacientes, cuando ella se vaya todo será nuestro automáticamente.
Soy hijo único. No hay nadie más. ¿Y si tarda años en morirse? La pregunta de Cecilia sonaba como si estuvieran discutiendo sobre cuánto tardaría en llegar un paquete, no sobre mi vida, sobre mi existencia. Tu madre es como una cucaracha. Vieja, pero resistente. Podría vivir hasta los 90. No voy a desperdiciar otros 20 años de mi vida esperando. 20 años. Hablaban de mi muerte como si fuera un trámite pendiente. Como si yo fuera un obstáculo entre ellos y su felicidad. La carpeta Manila temblaba violentamente en mis manos ahora. Dentro estaban los documentos que certificaban $850,000, una finca entera, un futuro brillante. Y yo había venido corriendo a compartirlo con ellos. Con estas dos personas que en este momento estaban planeando cómo deshacerse de mí. Hay opciones, dijo Javier en voz baja, casi en un susurro, pero el silencio de la tarde llevó sus palabras directamente a mis oídos como si me las estuviera gritando. Los asilos no son tan caros. He estado investigando. Hay uno en las afueras, medio decente, como a $800 al mes. Podríamos decirle que es por su bien, que ya no puede cuidarse sola, que nos preocupa que se caiga y se rompa algo estando aquí sola todo el día. Pero ella no está sola todo el día. Nosotros estamos aquí. La voz de Cecilia sonaba confundida. Por eso tendríamos que conseguir trabajos primero, ¿no? Para tener la excusa perfecta. Mamá, ya no podemos cuidarte porque trabajamos todo el día. Es por tu seguridad. La manera en que imitó una voz preocupada, cariñosa, me hizo sentir un asco tan profundo que tuve que taparme la boca con la mano para no vomitar ahí mismo en el jardín. Eres un genio. Cecilia se rió, y su risa sonó genuinamente divertida, como si mi hijo acabara de contar el mejor chiste del mundo. $800 al mes es nada comparado con tener nuestra privacidad de vuelta. Podríamos remodelar su habitación, convertirla en una oficina para ti o en un vestidor para mí. Dios sabe que lo necesito. Y finalmente podríamos tener la casa como queremos, sin sus horribles adornos de cerámica por todos lados, sin sus carpetitas tejidas en cada mueble. Las carpetitas que tejí a mano durante años, en esas noches interminables después de coser ropa para otros, porque quería que mi casa se viera bonita a pesar de ser pobre. Los adornos de cerámica que compré uno por uno en mercadillos, en mis días libres, porque era lo único que podía permitirme para decorar. Todo lo que había construido con tanto amor, reducido a basura en sus ojos. ¿Y qué hay de su pensión?, preguntó Cecilia, y ahí estaba. El verdadero interés. Siempre había sido el dinero. Si la metemos en un asilo, ¿podríamos quedarnos con parte de su pensión? Digo, estaríamos pagando el lugar, técnicamente estaríamos cuidándola. Su pensión es una miseria, como $400 al mes. Apenas alcanzaría para el asilo. Javier sonaba decepcionado, como si estuviera haciendo cuentas mentales y los números no le cuadraran. Pero una vez que esté ahí, podríamos vender algunos de sus muebles, sus cosas. Esa cómoda antigua que tiene en su cuarto debe valer algo. Y tiene algunas joyas guardadas, creo. No tengo joyas. Las vendí todas hace décadas para pagar su maldita universidad. Pero ellos ni siquiera sabían eso. Nunca les conté los detalles de mis sacrificios porque no quería que se sintieran en deuda conmigo. Qué estúpida fui. Qué increíblemente estúpida. El problema es convencerla, dijo Cecilia, y pude imaginarla mordiendo su labio inferior como hacía cuando estaba pensando. Ella es terca. Va a decir que está perfectamente bien, que puede cuidarse sola. Va a llorar, a hacernos sentir culpables con sus historias de sacrificio. Por eso tenemos que ser estratégicos. La voz de Javier tomó un tono calculador que me heló la sangre. Empezamos poco a poco. Le hacemos notar sus olvidos, sus pequeñas confusiones. Mamá, ya me contaste esa historia 3 veces hoy. ¿Estás bien? Mamá, dejaste la estufa prendida otra vez. Es peligroso. Aunque no sea verdad. La hacemos dudar de sí misma. Y cuando esté lo suficientemente insegura, le presentamos el asilo como la única opción lógica. Gaslighting. Mi propio hijo estaba planeando hacerme gaslighting para convencerme de que estaba perdiendo la cabeza. Para manipularme psicológicamente hasta quebrarme. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, calientes, amargas, silenciosas.
Pero no hice ruido. No podía hacer ruido. Tenía que escuchar todo. Tenía que saber exactamente en qué se habían convertido estas dos personas a las que amé con todo mi ser. ¿Y si se resiste de todos modos? La pregunta de Cecilia flotó en el aire. Hubo un silencio. Un silencio largo y pesado que duró tal vez 5 segundos, pero que se sintió como una eternidad. Y entonces Javier habló, y sus palabras fueron la estocada final. Entonces esperamos. La naturaleza sigue su curso. Y seamos honestos, si se enfermara gravemente, tampoco es que vayamos a gastar una fortuna en tratamientos. Ya vivió su vida. Ya tuvo sus años. Tienes razón. Cecilia suspiró como si acabaran de resolver un problema complicado de matemáticas. De cualquier manera, en unos años esto se resuelve solo. Y mientras tanto, seguimos sonriendo y aguantando. Mis rodillas casi cedieron. Tuve que apoyarme contra el poste del porche para no caer al suelo. El mundo giraba a mi alrededor en una espiral nauseabunda de traición y dolor. Estas dos personas, mi hijo y mi nuera, estaban discutiendo mi muerte como quien discute el menú de la cena. Con esa misma frialdad, con esa misma indiferencia. Y lo peor, lo absolutamente peor, es que yo venía literalmente brincando de felicidad para compartir con ellos una fortuna que cambiaría nuestras vidas. Una fortuna que pensaba usar principalmente para ayudarlos a ellos, para darles todo lo que no habían podido tener. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Casi. Si no fuera porque sentía que me estaban arrancando el corazón con las manos desnudas, habría encontrado algún humor retorcido en la situación. Aquí estaba yo, con $850,000 en documentos certificados dentro de mi bolso, escuchando cómo planeaban meterme en un asilo barato y quedarse con los $400 de mi pensión miserable. Si supieran. Si tan solo supieran lo que traía entre manos. Pero no iban a saberlo. No todavía. Porque algo dentro de mí, algo primitivo y feroz que no sabía que poseía, acababa de despertar. Bueno, suficiente de hablar de tu madre, dijo Cecilia con un tono más ligero, como si acabaran de terminar de discutir el clima. ¿Qué quieres cenar? Porque yo no pienso cocinar. Que lo haga ella cuando llegue. Para eso sirve, ¿no? Al menos que se gane la comida. Se rieron. Los dos se rieron. Y ese sonido, esas carcajadas compartidas a costa de mi humillación, terminó de romper algo fundamental dentro de mí. Durante 68 años había sido Carmina la buena. Carmina la sacrificada. Carmina la que perdona, la que entiende, la que siempre pone a los demás primero. La que trabajó hasta destruir su cuerpo para que su hijo tuviera un futuro. La que nunca pidió nada a cambio porque el amor de madre se supone que es incondicional, desinteresado, eterno. Pero en ese momento, parada en mi propio jardín, escuchando cómo las dos personas que más amaba en el mundo planeaban descartarme como basura, algo cambió. Una transformación química, molecular, espiritual. La Carmina dulce y comprensiva murió ahí mismo, y en su lugar nació alguien nuevo. Alguien frío. Alguien calculador. Alguien que acababa de aprender que la bondad sin límites es solo otra forma de ser estúpida. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Respiré profundo, llenando mis pulmones con ese aire que ahora sabía a cenizas. Acomodé la carpeta Manila bajo mi brazo. Revisé mi reflejo en la ventana del auto. Ojos rojos, sí, pero nada que un poco de agua fría no pudiera disimular. Necesitaba entrar a esa casa como si no hubiera escuchado nada. Necesitaba actuar. Y por primera vez en mi vida, actuar no significaba ser auténtica y honesta, sino ser la mejor mentirosa del mundo. Caminé hacia la puerta con pasos medidos, controlados. Metí la llave con manos que ya no temblaban de emoción, sino de una furia helada que me recorría las venas como mercurio. Abrí la puerta y la cerré con el sonido habitual, ni muy fuerte ni muy suave. Ya llegué. Grité con la voz más alegre que pude fabricar, esa voz de madre cariñosa que había perfeccionado durante décadas. Los escuché moverse en la sala. Pasos apresurados. Murmullos. Cuando entré al espacio compartido, ahí estaban, Javier en el sofá color marfil que yo misma compré hace 10 años, Cecilia en el sillón individual, ambos con sus teléfonos en las manos, la imagen perfecta de la inocencia doméstica. Me recibieron con sonrisas. Sonrisas amplias, cálidas, completamente falsas. Y yo, que ahora sabía la verdad,
Podía ver la mentira detrás de cada músculo facial forzado. Mamá, ¿cómo te fue? Javier se levantó y caminó hacia mí con los brazos abiertos. Mi hijo, mi bebé, el niño al que amamanté, al que curé cuando tuvo varicela, al que enseñé a andar en bicicleta, al que consolé cuando su primer amor lo rechazó. Ese mismo niño ahora era un extraño con la cara de mi hijo, acercándose para darme un abrazo que sabía que no sentía. Lo abracé. Dios, cómo me costó abrazarlo. Sentir sus brazos alrededor de mí, su olor familiar a esa loción barata que usaba, y saber que minutos antes estaba planeando cómo deshacerse de mí. Pero lo hice. Aguanté. Porque necesitaba que creyeran que todo estaba normal. Bien, hijo. Todo bien. Mi voz salió sorprendentemente estable. Años de ocultar dolor me habían entrenado para esto sin saberlo. ¿Y ustedes? ¿Cómo estuvo su día? Tranquilo. Cecilia se levantó también, se acercó y me dio un beso en la mejilla. Su perfume, ese que le regalé en su último cumpleaños porque mencionó que le gustaba, me golpeó como un puñetazo. Estuvimos viendo unas cosas en internet, planeando algunas ideas para el negocio de Javier. Planeando cómo encerrarme en un asilo. Eso estaban planeando. Pero sonreí. Qué bien, mija. Me da gusto que estén siendo productivos. La palabra, mija, casi se me atragantó. Había llamado a esta mujer, mi hija, durante 7 años. La traté mejor que muchas madres tratan a sus propias hijas biológicas. Y ella me llamaba cucaracha cuando creía que no la escuchaba. ¿Quieres que te prepare un té, mamá? ¿Te ves cansada? Javier me miraba con esa expresión de preocupación que ahora sabía que era puro teatro. Probablemente ya estaba practicando para cuando comenzara su plan de hacerme creer que estaba perdiendo la cabeza. No, gracias, corazón. Estoy bien. Me senté en mi silla favorita, esa mecedora de madera que rescaté de un mercado de pulgas y restauré yo misma. Dejé mi bolso a un lado, cuidando que la carpeta Manila no quedara visible. Ellos no preguntaron qué había dentro. No preguntaron por qué había ido al notario. Ni siquiera recordaban que hoy era mi cita. Por supuesto que no. Yo era solo el mueble viejo de la sala, presente pero invisible. Mamá, comenzó Cecilia con esa voz dulce que ahora reconocía como completamente fabricada. Estaba pensando que mañana podríamos ir al mercado juntas. Ya sabes, pasar tiempo de calidad. Hace mucho que no salimos solo tú y yo. Tiempo de calidad. Con la mujer que hace media hora decía que mi olor a naftalina le daba ganas de vomitar. Me encantaría, Cecilia. Sería muy lindo. Las palabras salían de mi boca como si alguien más las estuviera diciendo. Como si yo fuera una actriz siguiendo un guión. Los observé durante la siguiente hora. Realmente los observé, como si los viera por primera vez. Javier tenía 39 años, pero nunca había madurado del todo. Seguía teniendo esa actitud de adolescente que espera que las cosas caigan del cielo. Su negocio de fotografía, del que hablaba constantemente, era más una fantasía que una realidad. Había tomado tal vez 20 trabajos en 3 años. Pero yo siempre lo animaba, siempre le decía que solo era cuestión de tiempo, de esfuerzo. Ahora me daba cuenta de que lo había malcriado. Le di tanto, le perdoné tanto, que nunca aprendió el valor real de las cosas ni el respeto por quien se las daba. Y Cecilia, 36 años, bonita de una manera convencional, con ese cabello largo color castaño que cuidaba religiosamente y esas uñas siempre perfectas a pesar de no trabajar. ¿Cómo no vi antes la superficialidad? ¿Cómo no noté que cada conversación que teníamos terminaba girando alrededor de cosas materiales, de lo que no tenía, de lo que quería? Cuando perdió su trabajo hace 3 años, yo la consolé. No te preocupes, mija. Algo mejor llegará. Pero nunca llegó nada porque nunca buscó nada. Se acomodó en mi casa, en mi comida, en mi hospitalidad, y comenzó a verme no como una bendición sino como un obstáculo. Cenamos juntos esa noche. Yo cociné, como siempre. Preparé pollo en salsa de tomate con arroz, uno de los platillos favoritos de Javier. Puse la mesa. Serví. Los vi comer lo que preparé con mis manos mientras conversaban sobre una serie que estaban viendo, sobre un amigo que publicó fotos de sus vacaciones, sobre trivialidades absolutas. No preguntaron por mi día. No preguntaron qué había hecho.
Yo era el personal de servicio, no parte de la familia. Después de la cena lavé los platos mientras ellos se instalaban nuevamente en la sala. Escuché sus risas, el sonido de la televisión, esa normalidad doméstica que ahora me parecía obscena. Mis manos se movían automáticamente, tallando cada plato, cada vaso, mientras mi cerebro procesaba todo lo que había escuchado. $850,000 esperaban en una cuenta bancaria con mi nombre. Una finca completa que podía vender o administrar. Y ellos no tenían ni la más remota idea. Me sequé las manos con el trapo de cocina y me quedé mirando por la ventana hacia el jardín trasero. La noche había caído completamente y solo se veían las siluetas oscuras de los árboles meciéndose con la brisa. Recordé todas las veces que trabajé en ese jardín, plantando flores, quitando hierbas, tratando de crear un espacio hermoso a pesar de nuestra situación económica. Recordé las mañanas en que regaba las plantas antes de irme a limpiar casas ajenas, pensando que al menos mi familia tendría un hogar acogedor al cual volver. ¡Qué ingenua! ¡Qué estúpidamente ingenua! Mi mente comenzó a trabajar de una manera nueva, calculadora, fría. Si ellos podían planear, yo también. Si ellos podían fingir amor mientras conspiraban a mis espaldas, yo podía fingir ignorancia mientras armaba mi propia estrategia. Pero primero necesitaba confirmar algo. Necesitaba asegurarme de que lo que escuché no era una conversación aislada, un momento de frustración que no reflejaba sus verdaderos sentimientos. Aunque en el fondo sabía la verdad. Nadie habla con ese nivel de detalle, con esa frialdad específica, si es solo un desahogo momentáneo. Esa noche me fui a dormir temprano, como siempre. Estoy cansada, hijos. Los dejo viendo su programa. Me despedí con besos en la frente para ambos, y ellos apenas levantaron la vista de la pantalla. Subí las escaleras hacia mi habitación, esa habitación pequeña en el segundo piso que había sido mía desde que compramos esta casa hace 20 años. Me senté en el borde de mi cama y saqué la carpeta manila del bolso. Ahí estaban todos los documentos. La escritura de la finca a mi nombre. Los papeles del banco certificando el saldo de la cuenta. La carta testamentaria de mi hermano Manuel, escrita de su puño y letra 2 meses antes de morir, explicando por qué me dejaba todo, porque fuiste la única que siempre estuvo ahí cuando te necesité, aunque nunca te pedí nada. Porque te admiro más que a nadie en este mundo. Porque te mereces algo bueno después de tanto sufrimiento. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, manchando la tinta. Mi hermano, ese hombre callado y solitario, me conoció mejor de lo que mi propio hijo me conocía. Guardé los documentos en el fondo de mi armario, debajo de una pila de suéteres viejos que nunca revisaban porque ni siquiera les importaba lo suficiente como para curiosear en mis cosas. Me acosté en la oscuridad con los ojos abiertos, mirando el techo, y por primera vez en décadas permití que el resentimiento fluyera libremente por mis venas. No lo reprimí. No lo racionalicé. No busqué excusas para justificar su comportamiento. Solo lo sentí, puro y ardiente. Recordé el día que nació Javier. 39 años atrás. Fue un parto difícil, 23 horas de labor. Cuando finalmente lo pusieron en mis brazos, lloroso y arrugado, juré que haría todo por él. Todo. Y cumplí esa promesa hasta el punto de perderme a mí misma en el proceso. Nunca volví a estudiar aunque había soñado con ser maestra. Nunca perseguí mis propios sueños porque toda mi energía se fue en financiar los suyos. Nunca me di permiso de ser egoísta ni siquiera por un momento. ¿Y para qué? Para criar a un hombre que planeaba encerrarme en un asilo barato y quedarse con mi pensión de $400. Un hombre que había calculado cuánto valdría mi cómoda antigua. Un hombre que literalmente dijo que no gastaría dinero en tratamientos si me enfermaba gravemente porque ya había vivido mi vida. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era caliente ni explosiva. Era fría, densa, pesada como el plomo. Se instaló en mi pecho y se quedó ahí, transformándose lentamente en algo más útil, determinación. Si ellos podían ser crueles, yo podía ser implacable. Si ellos podían planificar mi final, yo podía planificar el suyo. No su muerte, por supuesto. Yo no era como ellos. Pero sí su despertar. Su momento de verdad. Su caída. Los siguientes 3 días fueron un ejercicio de actuación que merecería un premio. Me levanté cada mañana y desempeñé mi papel de madre amorosa con una precisión quirúrgica.
Preparé desayunos. Limpié la casa. Lavé su ropa. Sonreí cuando me hablaban. Asentí cuando me contaban sus planes insignificantes. Y todo el tiempo, detrás de mis ojos, había una máquina calculando, midiendo, planeando. Los observé como un científico observa especímenes en un laboratorio. Noté cómo Cecilia me hablaba con esa dulzura exagerada que usan las personas cuando intentan manipular a alguien a quien consideran tonto. Noté cómo Javier me preguntaba sobre mi salud con una insistencia nueva, probablemente ya comenzando su estrategia de hacerme dudar de mí misma. ¿Dormiste bien, mamá? Anoche te escuché levantarte 3 veces al baño. ¿Estás segura de que estás bien? Yo nunca me levanté 3 veces. Él estaba mintiendo, sembrando semillas de confusión. El cuarto día tomé una decisión. No podía seguir así indefinidamente, viviendo en esta farsa, fingiendo que no sabía lo que sabía. Necesitaba confirmar hasta qué punto llegaba su traición, y necesitaba hacerlo de una manera que me diera ventaja absoluta. Así que hice algo que nunca había hecho en mi vida: actué con astucia. Esa tarde anuncié que iría a visitar a mi amiga Teresa, que vivía al otro lado de la ciudad. Probablemente regrese tarde, no me esperen despiertas. Esto era inusual, yo casi nunca salía de noche. Vi cómo se miraban entre ellos, cómo sus ojos se iluminaban con esa alegría apenas disimulada de tener la casa para ellos solos. Salí con mi bolso y conduje hasta la esquina. Estacioné el auto en la calle paralela, donde no pudieran verlo desde la casa, y caminé de regreso sigilosamente. Entré por la puerta trasera del jardín, esa que nunca usábamos y que sabía que no cerrarían con llave. Me quedé en la cocina, en las sombras, completamente quieta, apenas respirando. No tuve que esperar mucho. A los 15 minutos comenzaron a hablar. Esta vez sin susurros, sin precauciones. Con la confianza de quien cree que está completamente solo. Gracias a Dios se fue, dijo Cecilia con un suspiro dramático. No aguantaba ni un minuto más de estar fingiendo. Me duele la cara de tanto sonreír. Lo sé, amor. Pero lo estás haciendo muy bien. La voz de Javier sonaba orgullosa. En unas semanas más empezamos con la fase 2 del plan. Ya tengo investigados 3 asilos. El más barato está a las afueras, como te dije. $750 al mes. Con su pensión casi alcanza. ¿Y cuándo se lo diremos? Cecilia sonaba ansiosa, como una niña esperando abrir regalos de Navidad. Pronto. Pero primero necesito que firme algunos papeles. Mi sangre se heló. Hay un abogado que me recomendó un amigo. Dice que puedo hacer que firme un poder notarial alegando que es para facilitarle las cosas, para que yo pueda hacer trámites por ella porque a su edad es complicado. Una vez que tenga ese poder, puedo vender la casa sin que se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. Vender mi casa. La casa que compré con años de trabajo. La casa cuya escritura estaba a mi nombre. Planeaban estafarme legalmente, quitarme lo único que tenía, y dejarme en un asilo con lo mínimo indispensable. El nivel de su traición no tenía fondo. Eres brillante. Cecilia se rió. Y ella firmará así como así. Confía en mí ciegamente. Nunca cuestionaría nada que yo le pidiera. La arrogancia en su voz me hizo apretar los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. Ha pasado toda su vida siendo la mártir sacrificada. Es demasiado buena para su propio bien. Demasiado estúpida. Estúpida. Mi hijo me llamó estúpida. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana de iglesia. Estúpida. Todas esas noches sin dormir trabajando para pagarle la universidad. Estúpida. Todas esas veces que me salté comidas para que él pudiera comer bien. Estúpida. Todos esos años sacrificando cada deseo personal, cada sueño, cada oportunidad de felicidad propia. Estúpida. La bondad interpretada como debilidad. El amor incondicional interpretado como ingenuidad. Yo no era estúpida. Era una madre que amó demasiado a alguien que nunca lo mereció. ¿Y si se niega a firmar?, preguntó Cecilia, y pude escuchar el ruido de ella moviéndose en el sofá, probablemente acomodándose contra mi hijo como hacía siempre. No se va a negar. Pero si lo hace, hay plan B. El abogado también me explicó que puedo alegar demencia senil, conseguir un par de testigos que digan que está perdiendo la memoria, que no puede tomar decisiones por sí misma.
Con eso puedo solicitar una tutela legal. Es más complicado y tarda más, pero funciona. Cada palabra que salía de su boca era una revelación de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Mi hijo estaba dispuesto a destruir mi reputación, a hacerme pasar por una anciana demente frente a autoridades y conocidos, solo para robarme lo que era mío. Y no sería más fácil si simplemente se muriera. La pregunta de Cecilia salió con tanta naturalidad, como quien pregunta si no sería más fácil ordenar comida en lugar de cocinar. No estaba sugiriéndolo realmente, lo sé, pero el hecho de que pudiera pronunciar esas palabras con esa ligereza me mostró el abismo de su indiferencia hacia mi vida. Hubo un silencio que duró demasiado. Y luego Javier habló, y aunque sus palabras fueron diferentes a lo que Cecilia insinuaba, el tono fue igual de escalofriante. No digas eso ni en broma. Pero honestamente, a veces pienso que sería un alivio para todos. Ella ya está vieja, ya cumplió su ciclo. Y nosotros estamos en la mejor época de nuestras vidas, atrapados cuidando a alguien que solo nos arrastra hacia abajo. Arrastra hacia abajo. Yo, que les daba techo gratis. Yo, que cocinaba para ellos. Yo, que pagaba las cuentas de servicios sin pedirles un centavo de contribución. Yo los arrastraba hacia abajo. La distorsión de la realidad era tan grotesca que casi me hizo reír. Casi. Tienes razón. Perdón. Cecilia suspiró. Es solo que estoy tan cansada de todo esto. Quiero nuestra vida de vuelta. Quiero poder caminar desnuda por la casa si se me da la gana sin preocuparme de que aparezca la vieja. Quiero decorar como yo quiera, invitar amigos sin tener que advertirles que hay una anciana amargada viviendo aquí. Quiero privacidad, libertad, espacio. Pronto, amor. Te prometo que pronto. Escuché el sonido de un beso. Estaban besándose mientras hablaban de descartarme, y esa imagen mental fue tan repulsiva que tuve que tragarme la bilis que me subió a la garganta. ¿Cuándo le vas a pedir que firme el poder?, preguntó Cecilia después de un momento. Esta semana. Ya tengo los documentos. El abogado los preparó con un lenguaje técnico complicado para que no entienda realmente lo que firma. Le voy a decir que es para facilitarle los trámites bancarios, que así yo puedo ayudarla mejor con sus finanzas. Ella no tiene idea de leyes, firmará sin leer. La confianza en su voz era apabullante. Realmente creía que me conocía. Realmente creía que podía manipularme con tanta facilidad. Lo que no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que yo había estado casada con un abogado antes de que muriera. Mi difunto esposo, el padre de Javier, me enseñó mucho sobre leyes y contratos durante nuestros años juntos. Me enseñó a leer la letra pequeña, a nunca firmar nada sin entenderlo completamente, a protegerme legalmente. Irónico que las lecciones del padre fueran a protegerme del hijo. Eres tan inteligente, arrulló Cecilia, y el tono de admiración en su voz hacia alguien que planeaba defraudar a su propia madre me dio náuseas. Y después de vender la casa, ¿qué haremos con el dinero? Primero pagamos todas nuestras deudas. Debemos como $20,000 en tarjetas de crédito. $20,000. No tenía idea de que tuvieran esas deudas. Nunca me pidieron ayuda. Después compramos un departamento pequeño para nosotros, algo moderno en buena zona, con lo que podemos viajar, comprar un auto decente, vivir bien finalmente. ¿Y tu madre en el asilo de $750 al mes? La pregunta tenía un dejo de culpa, apenas perceptible. Ella estará bien. Tendrá un techo, comida, cuidados básicos. Es más de lo que muchos tienen a su edad. La manera en que justificaba el abandono, como si me estuviera haciendo un favor, como si encerrarme en la opción más barata mientras ellos vivían del dinero de mi casa fuera un acto de generosidad, me hizo entender algo fundamental. Mi hijo no era solo egoísta o inmaduro. Era cruel. Había una crueldad inherente en su carácter que yo nunca quise ver porque el amor de madre me cegaba. Supongo que tienes razón, dijo Cecilia, aunque no sonaba completamente convencida. Solo espero que no haga un escándalo cuando se lo digamos. No lo hará. La conozco. Llorará, sí. Dirá que la estamos abandonando, que después de todo lo que hizo por mí, hará su numerito de víctima. Pero al final aceptará porque no tiene otra opción. No tiene dinero propio, no tiene a dónde ir, no tiene amigos reales que la puedan ayudar. Está completamente sola en el mundo excepto por nosotros.
La manera en que analizaba mi soledad, mi vulnerabilidad, como si fueran herramientas para usarse en mi contra, me mostró un nivel de sociopatía que no sabía que existía en él. Pero se equivocaba. Se equivocaba en todo. Yo tenía $850,000. Tenía una finca. Tenía opciones que él ni siquiera podía imaginar. Y sobre todo, tenía ahora algo que nunca había tenido antes: claridad absoluta sobre quién era realmente mi hijo. Me alejé de la cocina tan silenciosamente como había llegado. Salí por la puerta trasera y caminé hasta mi auto. Me senté en el asiento del conductor y simplemente me quedé ahí, en la oscuridad, procesando todo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para ellos. En su lugar, sentí algo más poderoso: resolución. Conduje sin rumbo durante 1 hora, ordenando mis pensamientos. Necesitaba un plan perfecto. No podía simplemente confrontarlos todavía. Necesitaba timing, necesitaba maximizar el impacto, necesitaba asegurarme de que entendieran completamente la magnitud de lo que habían perdido. Y sobre todo, necesitaba protegerme legalmente para que no pudieran hacerme daño incluso después de que todo explotara. A la mañana siguiente llamé al notario. Necesito actualizar mi testamento urgentemente. El abogado, el mismo hombre de lentes gruesos que me había dado la noticia de la herencia, me recibió esa misma tarde. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales. Solo hechos. Él escuchó con expresión neutral y luego asintió. Entiendo perfectamente, señora Carmina. Desafortunadamente veo casos así con más frecuencia de la que me gustaría. Redactó un nuevo testamento en el que especificaba que mi hijo Javier quedaba completamente desheredado. Todo, absolutamente todo, iría a una fundación de caridad que ayudaba a madres solteras en situación de vulnerabilidad. Mujeres como yo había sido décadas atrás. Firmé cada página con una satisfacción fría. También necesito que prepare un documento de poder legal revocando cualquier autoridad que alguien más pudiera intentar obtener sobre mis bienes o decisiones médicas, le dije. El abogado preparó los papeles correspondientes. Todo quedó certificado, sellado, legal e irrevocable. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted?, preguntó el abogado cuando terminamos. Sí. Necesito que me recomiende un buen agente de bienes raíces. Voy a vender mi casa actual. Su expresión se mantuvo profesional, pero vi un destello de aprobación en sus ojos. Me dio 3 nombres de agentes confiables. Esa noche llegué a casa más tarde de lo usual. Javier y Cecilia estaban cenando algo que habían pedido por entrega, porque por supuesto ninguno de los dos cocinó. Me miraron con sorpresa cuando entré. Mamá, ¿dónde estabas? Nos tenías preocupados. La mentira salió de la boca de Javier con tanta fluidez. Preocupados. Seguramente estaban preocupados de que me hubiera muerto y arruinado sus planes de robarme mientras aún respiraba. Tuve algunos asuntos que resolver, hijo. Cosas de adultos. Lo dije con una sonrisa dulce, pero puse énfasis en la palabra adultos, como recordatorio de que yo era la dueña de esta casa y de mi propia vida, aunque ellos parecían haberlo olvidado. Los siguientes días fueron una obra maestra de paciencia estratégica. Cada mañana me levantaba con un propósito renovado. Mientras ellos dormían hasta tarde, yo estaba en contacto con agentes inmobiliarios, abogados, contadores. Organicé cada detalle de mi nueva vida como si estuviera armando un rompecabezas complejo donde cada pieza tenía que encajar perfectamente. Visité la finca que heredé de Manuel, ese terreno hermoso a 2 horas de la ciudad, con una casa principal que necesitaba reparaciones pero tenía un potencial increíble. Contraté a un administrador para que comenzara a trabajar las tierras. Abrí cuentas bancarias nuevas. Me reuní con un asesor financiero que casi se cae de la silla cuando le dije la cantidad que necesitaba invertir. Señora Carmina, con esta cantidad y a su edad, usted puede vivir muy cómodamente el resto de su vida sin preocupaciones, me dijo el asesor, un hombre joven de traje gris que me trataba con un respeto que hacía años no recibía en mi propia casa. Podemos crear un portafolio diversificado que le genere ingresos pasivos mensuales de al menos $4,000, tal vez 5,000 si somos conservadores. $4,000 mensuales. Mientras mi hijo planeaba robarme para quedarse con mi pensión de 400. La ironía me hacía sonreír en los momentos más inesperados. A veces me sorprendía a mí misma sonriendo mientras lavaba los platos o doblaba la ropa, y Javier me preguntaba qué era tan gracioso. Nada, hijo.
Solo estoy contenta, le respondía. Y era verdad. Estaba contenta. Contenta de una manera oscura y vindicativa, pero contenta al fin. El agente inmobiliario que contraté para vender mi casa era una mujer eficiente llamada Patricia, de unos 50 años, con esa energía imparable de alguien que ama su trabajo. Vino a evaluar la propiedad un martes por la tarde, cuando Javier y Cecilia habían salido supuestamente a buscar trabajo, aunque yo sabía que probablemente estaban en un café gastando el poco dinero que tenían mientras esperaban poder robar el mío. Es una propiedad encantadora, señora Carmina, dijo Patricia caminando por las habitaciones con su tablet en mano, tomando notas y fotos. La ubicación es excelente, el tamaño es perfecto para una familia joven. Con algunas reparaciones menores, podríamos ponerla en el mercado por $320,000. Tal vez hasta $350,000 si encontramos al comprador correcto. $320,000. La casa que compré hace 20 años por $80,000, trabajando como esclava, ahora valía 4 veces más. Y mi hijo planeaba vendérmela por debajo del precio real, quedarse con el dinero y meterme en un asilo de mala muerte. La rabia que sentí fue tan intensa que tuve que sentarme. ¿Se encuentra bien? Patricia se acercó con preocupación genuina. Sí, solo estoy emocionada. Esta casa tiene muchos recuerdos. No mentía. Tenía recuerdos. Algunos buenos, de cuando Javier era niño y todavía me quería genuinamente, cuando jugábamos en el jardín y él me abrazaba antes de dormir. Y recuerdos recientes horribles, de traición y crueldad. Lo entiendo perfectamente. Vender una casa siempre es un proceso emocional. Patricia me dio unas palmaditas en el hombro. Pero le aseguro que encontraremos a la familia perfecta para este lugar. ¿Cuándo quiere que la pongamos en el mercado? Lo antes posible. Digamos que en 2 semanas. Necesitaba ese tiempo para coordinar todo lo demás, para asegurarme de que cuando cayera el martillo, cayera con precisión mortal. Perfecto. Le prepararé todos los documentos. Patricia se fue con su tablet llena de fotos y medidas, dejándome sola en la casa que pronto ya no sería mía, pero que también pronto ya no sería de ellos. Esa noche Javier finalmente hizo su jugada. Llegué de hacer unas compras y lo encontré en la sala con un folder de documentos sobre la mesita de centro. Tenía esa expresión de seriedad ensayada, como un actor a punto de dar su gran monólogo. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Se sentó en el sofá y me indicó que me sentara a su lado. Cecilia apareció de la cocina con 2 tazas de té, una para él y otra para mí, con esa sonrisa de Judas. Claro, hijo, dime. Me senté y tomé la taza de té, fingiendo inocencia absoluta. Mira, he estado pensando mucho sobre tu situación. Comenzó con esa voz de preocupación fingida que ahora reconocía perfectamente. Tú estás mayor, y manejar tus finanzas debe ser cada vez más complicado. Los bancos, los trámites, toda esa burocracia. Entonces consulté con un abogado y me sugirió que tal vez sería buena idea que me des un poder legal para ayudarte con esas cosas. Un poder legal. Actué confundida, ladeando la cabeza como una anciana que no entiende términos complicados. Sí, mamá. Es solo un documento que me permite hacer trámites bancarios y legales por ti, para facilitarte la vida. Así tú no tienes que estar yendo a los bancos, firmando papeles complicados. Yo me encargo de todo. La sonrisa que me dedicó era la misma que usaba cuando era niño y quería convencerme de comprarle un juguete. Oh, qué considerado de tu parte, hijo. Tomé el folder y comencé a revisar los documentos. Eran exactamente lo que esperaba, un poder notarial amplio que le daría control total sobre todas mis propiedades, cuentas bancarias y decisiones financieras. En otras palabras, carta blanca para robarme legalmente. Es un poco técnico, mamá. No te preocupes por entender todo. Básicamente solo dice que yo puedo ayudarte con tus cosas. Javier intentó quitarme los papeles de las manos, pero yo los agarré con más fuerza. No, déjame leer. Tu padre siempre me decía que nunca firmara nada sin leerlo completo. Vi cómo se tensaba. La mención de su padre, mi difunto esposo, siempre lo ponía incómodo porque en el fondo sabía que su padre habría estado profundamente decepcionado de él. Leí cada palabra con cuidado mientras Javier y Cecilia me miraban con impaciencia creciente. El documento estaba redactado de manera engañosa,
usando lenguaje legal complicado para ocultar el hecho de que básicamente me estaría despojando de todo control sobre mi propia vida. Esto dice que tú podrías vender mis propiedades sin mi consentimiento, dije señalando una cláusula específica. No, mamá. Eso es solo en caso de emergencia, si tú no pudieras tomar decisiones por ti misma. La mentira salió tan suave de su boca. Había perfeccionado el arte del engaño. ¿Y esto de que podrías tomar decisiones médicas por mí? Señalé otra sección. Es para tu protección, mamá. Imagínate que estés en el hospital y no puedas comunicarte. Alguien tiene que poder decidir por ti. Cecilia intervino con esa voz dulce y venenosa. Los miré a ambos. Vi la ansiedad en sus ojos, la codicia apenas contenida. Querían que firmara ahí mismo, en ese momento, antes de que pudiera pensarlo demasiado o consultar con alguien más. Y por un segundo, un solo segundo, consideré firmar el documento solo para ver sus caras cuando descubrieran que no tenía nada que robar porque ya lo había movido todo. Pero no. Tenía un plan mejor. ¿Sabes qué, hijo? Tienes razón. Esto parece muy útil. Vi cómo se relajaban, cómo intercambiaban miradas de victoria. Pero déjame llevarlo con mi propio abogado para que me lo explique mejor. Solo para estar segura de que entiendo todo. La máscara se resquebrajó por un instante. ¿Tu abogado? Mamá, no necesitas gastar dinero en un abogado. Yo ya consulté con uno. Lo sé, hijo. Pero tu padre siempre decía que en asuntos legales es mejor tener una segunda opinión. No te preocupes, no es desconfianza hacia ti. Es solo precaución. Sonreí con toda la dulzura del mundo mientras guardaba los documentos en el folder. Pero mamá. Javier intentó protestar. Ya está decidido. Lo llevaré mañana con el notario que me ayudó con los papeles de la herencia de tu tío Manuel. Dejé caer esa información casual como una bomba. Había evitado mencionar la herencia durante días, esperando el momento perfecto. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Javier y Cecilia se pusieron rígidos como estatuas. ¿Herencia? ¿Qué herencia? La voz de Javier sonó aguda, casi histérica. Oh, no les había contado. Actué sorprendida. Tu tío Manuel me dejó algunas cosas cuando murió. He estado resolviendo los trámites con el notario estas semanas. Por eso he salido tanto últimamente. ¿Qué cosas te dejó? Cecilia se inclinó hacia adelante, y la codicia en sus ojos era tan obvia que casi me dio risa. Oh, pues la finca vieja que tenía en el campo. Ya saben, esa propiedad toda descuidada que casi nadie visitaba. Lo dije con tono desdeñoso, como si no valiera nada. Y algo de dinero en el banco, no mucho. Apenas unos ahorros. ¿Cuánto dinero? Javier ya ni siquiera intentaba disimular su interés. Se había inclinado hacia adelante, con las manos apretadas sobre las rodillas, los ojos brillando con esa avaricia que ahora podía ver con claridad cristalina. No estoy segura exactamente. El notario me dijo una cantidad, pero ya sabes cómo soy con los números. Me toqué la sien con gesto de confusión adorable. Creo que dijo algo de 80,000, o tal vez eran 18,000. Honestamente no recuerdo bien. Tendría que revisar los papeles. La mentira salió de mi boca con una facilidad que me sorprendió. Décadas de honestidad absoluta, y ahora mentía como si hubiera estado practicando toda mi vida. Vi cómo procesaban la información. $80,000 no era una fortuna, pero tampoco era poco dinero. Suficiente para despertar su interés, pero no tanto como para que sospecharan que les estaba ocultando algo más grande. Cecilia y Javier intercambiaron una de esas miradas de pareja que se comunican sin palabras, y pude leer exactamente lo que estaban pensando. Necesitamos ese dinero. Mamá, eso es maravilloso. Javier se levantó y me abrazó, y el contacto físico me dio escalofríos. Sus brazos alrededor de mí se sentían como los de un extraño. Estoy tan feliz por ti. El tío Manuel era un buen hombre. Sí, lo era. Mucho mejor que su sobrino, pensé, pero solo sonreí. Y bueno, con ese dinero podrías hacer muchas cosas. Cecilia se unió a la conversación con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Podrías arreglar la casa, hacer ese viaje que siempre has querido, o
Hizo una pausa calculada. ¿O podrías ayudarnos a Javier y a mí con el enganche de nuestro departamento? Ya sabes que hemos estado buscando un lugar propio. Ahí estaba. No tardaron ni 5 minutos en pedir dinero. Ni siquiera esperaron un día para fingir que les alegraba por mí. Inmediatamente pensaron en cómo podían beneficiarse ellos. Oh, no sé, mija. Todavía tengo que ver bien cuánto es y qué voy a hacer con eso. Me hice la indecisa, la anciana confundida que no sabe manejar dinero. Además está la finca. El notario dice que podría venderla, pero no sé si alguien querría comprar esa tierra tan vieja. Yo podría ayudarte con eso, mamá. Javier prácticamente saltó con la oferta. Podría investigar compradores, manejar la venta por ti. Sería más fácil si me das ese poder legal que te mostré. Así puedo hacer todos los trámites sin molestarte. Por supuesto. Ahora el poder legal no era solo para robarme lo poco que creían que tenía, sino para robarme también la herencia. Querían control total de todo. La magnitud de su codicia no tenía límites. Déjame pensarlo, hijo. Es todo muy reciente, muy abrumador. Bostecé exageradamente. Estoy cansada. Me voy a dormir. Me levanté con el folder de documentos bajo el brazo y subí las escaleras hacia mi habitación. Desde arriba los escuché hablar en susurros urgentes. Bajé el volumen de la televisión que había dejado encendida en mi cuarto y me pegué a la puerta para oír mejor. Esto cambia todo. La voz de Cecilia sonaba emocionada. Si tiene 80,000 más la venta de la finca, estamos hablando de mucho más dinero del que pensábamos. Lo sé, pero tenemos que ser cuidadosos. No puedes sospechar nada. Javier sonaba ansioso pero controlado. Voy a investigar cuánto vale realmente esa finca. Si es donde creo que es, podría valer fácilmente 200,000 o más. ¿Y crees que nos dará el dinero si se lo pedimos? Cecilia dudaba. No todo. Ella es tacaña, siempre ha sido tacaña. Dirá que necesita guardar algo para emergencias, para su vejez. Por eso necesito que firme ese poder. Una vez que lo tenga, puedo vender todo sin que se dé cuenta hasta que sea tarde. Le diré que los precios fueron más bajos de lo esperado, que hubo gastos legales, que quedó poco después de impuestos. Ella no sabe nada de esas cosas. Tacaña. Me llamó tacaña. La mujer que gastó hasta el último centavo en él durante décadas, que se quedó sin ahorros múltiples veces por ayudarlo, que trabajó hasta enfermarse por darle todo. Tacaña. Pero tenemos que actuar rápido, continuó Javier. Antes de que alguien más se meta en su cabeza. Antes de que el notario ese le sugiera hacer algo diferente con el dinero. Mañana mismo voy a presionarla para que firme. Le voy a decir que el abogado necesita el documento urgentemente, que si no lo hacemos pronto va a haber problemas legales con la herencia. Perfecto. Yo la voy a llevar de compras mañana, la mantendré distraída, cansada. Cuando llegue a casa va a estar tan agotada que firmará lo que le pongas enfrente. Cecilia se rió, y ese sonido me atravesó como un cuchillo. Esta mujer que yo traté como hija estaba planeando deliberadamente agotarme para manipularme. Eres brillante, amor. Otro beso. Más sonidos de afecto entre dos personas que conspiraban contra mí. En 2 semanas todo esto será nuestro. La casa, el dinero de la herencia, todo. Y ella va a estar en ese asilo sin saber qué fue lo que pasó. Me alejé de la puerta y me senté en mi cama. Las manos me temblaban, pero no de miedo o tristeza. De anticipación. De poder. Porque ellos no sabían que yo sabía. No sabían que cada palabra que pronunciaban solo estaba cavando su tumba más profundo. No sabían que el dinero ya estaba protegido, que la casa estaba a punto de venderse, que había cambiado mi testamento, que tenía todo documentado con abogados y notarios. Esa noche apenas dormí. No por ansiedad, sino por la adrenalina pura de saber que estaba a punto de darles la lección más importante de sus vidas. Me quedé despierta planeando cada detalle del momento final, ese instante en que les revelaría todo. Tenía que ser perfecto. Tenía que ser devastador. Tenía que dejarlo sin palabras, sin excusas, sin salida. A la mañana siguiente Cecilia apareció en mi habitación temprano, con una sonrisa radiante. Buenos días, suegrita. ¿Qué te parece si hoy tú y yo nos vamos de compras?
Hace tanto que no pasamos tiempo juntas, solo nosotras dos. Oh, qué lindo detalle, mija. Sonreí con toda la inocencia que pude fabricar. Me encantaría. Desayunamos las tres juntas, un desayuno que ella preparó por primera vez en meses. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja. Todo servido con sonrisas y conversación amable. Javier me preguntó cómo había dormido, si me sentía bien, si necesitaba algo. La actuación era tan transparente ahora que conocía sus verdaderas intenciones que me costaba no reírme en sus caras. Cecilia me llevó al centro comercial en su auto. Durante el camino habló sin parar sobre cosas triviales, manteniéndome entretenida, estableciendo esa falsa intimidad. Caminamos por tiendas durante horas. Ella me hacía probarme ropa que sabía que nunca compraría, me mostraba zapatos carísimos, me llevaba de un lugar a otro hasta que mis pies comenzaron a doler genuinamente. ¿Cansada, suegrita?, preguntó con esa preocupación fingida cuando me vio sentarme en una banca del centro comercial. Un poco, sí. Ya no tengo la energía de antes. Dejé que mi voz sonara débil, frágil, que creyera que su plan estaba funcionando. Pobrecita. Vamos a casa para que descanses. Me tomó del brazo con esa delicadeza condescendiente que usan con los ancianos, y caminamos lentamente hacia el estacionamiento. En el auto, mientras conducía de regreso, Cecilia comenzó su verdadero trabajo. ¿Sabes? He estado pensando en lo que dijiste ayer sobre la herencia de tu hermano. Sí. Me hice la distraída, mirando por la ventana. Es una gran responsabilidad manejar tanto dinero a tu edad. ¿No te da un poco de miedo? Digo, con tantos estafadores por ahí, tanta gente mala que se aprovecha de los adultos mayores. Su voz goteaba preocupación falsa. No había pensado en eso. Dejé que un toque de ansiedad coloreara mi voz. ¿Tú crees que alguien podría tratar de robarme? Es posible, suegrita. Por eso creo que sería buena idea que dejaras que Javier te ayudara. Él es joven, entiende de estas cosas modernas, sabe cómo proteger el dinero. Y sobre todo, es tu hijo. Puedes confiar en él completamente. Las palabras salieron de su boca con tanta convicción que por un momento me pregunté si ella realmente creía lo que decía, si había racionalizado tanto su traición que genuinamente pensaba que estaban haciendo lo correcto. Supongo que tienes razón. Suspiré como si estuviera considerándolo seriamente. Es solo que me da un poco de miedo firmar papeles que no entiendo completamente. Por eso tienes que confiar en tu familia, suegrita. Nosotros nunca te haríamos daño. Te amamos. Me tomó la mano mientras conducía, y el contacto de su piel contra la mía me dio náuseas. Esas mismas manos que me tomaban con falso cariño habían estado planeando mi destierro a un asilo barato. Miré por la ventana del auto mientras ella seguía hablando, tratando de convencerme con palabras dulces y mentiras bien ensayadas. Las calles pasaban rápidamente, las mismas calles que había recorrido miles de veces durante décadas, yendo y viniendo de trabajos agotadores, siempre pensando en darle un mejor futuro a mi hijo. Y ahora ese hijo me veía como un obstáculo, como algo desechable. Cuando llegamos a casa, Javier estaba esperando en la sala con los mismos documentos del día anterior, pero esta vez había traído un notario a domicilio. Un hombre pequeño con maletín que se presentó como el licenciado Ramírez. Mamá, qué bueno que llegaron. Mira, el licenciado Ramírez vino para que podamos hacer oficial el poder legal hoy mismo. Así tú ya no tienes que preocuparte por nada. Javier sonaba emocionado, urgente. El licenciado Ramírez era un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes de montura metálica y un traje café que había visto mejores días. Tenía esa expresión neutral de quien ha certificado miles de documentos, sin importarle realmente el contenido de ninguno. Abrió su maletín y sacó un sello oficial, tinta y varias hojas adicionales. Buenas tardes, señora. Me extendió la mano con cortesía profesional. Su hijo me contrató para venir a certificar unos documentos. Es un trámite rápido, no le tomará más de 10 minutos. Qué amable de su parte venir hasta acá. Le estreché la mano y me senté en mi silla mecedora favorita, actuando como la anciana cansada que acababa de llegar de un agotador día de compras. ¿Me permite ver los documentos antes? Javier se tensó visiblemente. Mamá, son los mismos que te mostré ayer. El licenciado tiene prisa,
Tiene otros clientes esperando. No hay prisa, don Javier. El licenciado Ramírez me pasó los documentos con una sonrisa profesional. La señora tiene todo el derecho de revisar lo que va a firmar. Es más, es mi obligación asegurarme de que entiende completamente el contenido. Vi cómo Javier apretaba los puños. Su plan se estaba complicando. Yo tomé los papeles y comencé a leerlos lentamente, muy lentamente, pasando mi dedo por cada línea como si necesitara ayuda para seguir el texto. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Esto dice que mi hijo tendría control total sobre todas mis cuentas bancarias, dije después de un momento, señalando una cláusula específica. Así es, señora. Es un poder legal amplio. El licenciado Ramírez asintió. ¿Y podría vender mi casa sin consultarme? Técnicamente sí, si el documento se firma como está redactado actualmente. El notario mantuvo su tono neutral, pero vi un destello de algo en sus ojos. Tal vez incomodidad, tal vez sospecha. Entiendo. Seguí leyendo. ¿Y decisiones médicas? Él podría decidir internarme en algún lugar si quisiera. Mamá, por favor. Javier intervino con voz tensa. Estás malinterpretando todo. Esto es solo para ayudarte, para facilitarte la vida. Solo quiero entender, hijo. Lo miré con esos ojos de madre inocente que él conocía tan bien. Es que tu padre siempre me enseñó a ser cuidadosa con estos temas. Cecilia se removió incómoda en el sofá. El licenciado Ramírez nos miraba a todos con creciente interés profesional. La tensión en la habitación era palpable. Continué leyendo cada palabra, cada cláusula, cada letra pequeña. Tomé mi tiempo. Hice preguntas. Pedí aclaraciones. Vi cómo Javier se desesperaba más y más, cómo Cecilia mordía su labio inferior hasta casi hacerlo sangrar, cómo el notario comenzaba a darse cuenta de que algo no cuadraba en esta situación. Finalmente, después de casi 30 minutos de revisión meticulosa, cerré el folder y se lo devolví a Javier. No voy a firmar esto hoy. El silencio que siguió fue absoluto. Javier se quedó congelado con el folder en las manos, su cara pasando por un espectro de emociones: confusión, frustración, rabia contenida. ¿Qué? ¿Por qué no? Su voz salió más aguda de lo que pretendía. Porque quiero que mi propio abogado lo revise primero. Ya te lo dije ayer, hijo. No es desconfianza, es prudencia. Mantuve mi tono suave, razonable, completamente calmado. Pero mamá, el licenciado ya está aquí. Ya pagué por su tiempo. Javier estaba perdiendo la compostura. Y le pagaré yo también por su molestia de venir. Saqué mi cartera y extraje varios billetes. ¿Cuánto es su tarifa, licenciado? El notario miró los billetes, luego a Javier, luego a mí. Algo en su expresión cambió. Son $100, señora. Pero el joven ya pagó por adelantado. Entonces tomé esto como compensación adicional por hacerlo venir sin resultado. Le extendí $150. El hombre los tomó, guardó sus cosas en el maletín, y se despidió con una cortesía profesional que no incluía promesas de regresar. Cuando la puerta se cerró detrás del licenciado Ramírez, la atmósfera en la sala cambió radicalmente. Javier dejó caer el folder sobre la mesita con más fuerza de la necesaria. Cecilia se cruzó de brazos. Ambos me miraban con una hostilidad que ya ni siquiera intentaban ocultar completamente. No entiendo por qué está siendo tan difícil con esto. Javier caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Literalmente solo estoy tratando de ayudarte. Y yo lo aprecio, hijo, pero necesito tiempo para pensarlo bien. Me levanté de mi silla con un quejido exagerado. Ahora, si me disculpan, estoy exhausta. Me voy a recostar un rato. Subí a mi habitación dejándolos abajo con su frustración. Me recosté en la cama, pero no para descansar, sino para pensar. Había llegado el momento. Ya no podía seguir prolongando esta farsa. Cada día que pasaba en esta casa, fingiendo normalidad con estas dos personas que planeaban destruirme, me enfermaba un poco más el alma. Desde mi habitación podía escuchar sus voces elevándose en discusión. No intentaban bajar el volumen. Probablemente pensaban que yo estaba tan cansada que me había quedado dormida inmediatamente.
Te dije que teníamos que presionarla más. La voz de Cecilia atravesaba las paredes. Ahora está sospechando algo. Vi cómo nos miraba. No está sospechando nada. Es solo terca, como siempre ha sido. Javier sonaba frustrado, derrotado. Pero eventualmente va a firmar. No tiene otra opción. ¿Y si nunca firma? ¿Y si ese maldito notario le dijo algo que la puso en alerta? Cecilia estaba entrando en pánico. Entonces vamos al plan B. La declaramos incapaz mentalmente. Ya te lo expliqué. Pero la voz de Javier no sonaba tan segura como antes. Me incorporé en la cama y saqué mi teléfono. Llamé a Patricia, la agente inmobiliaria. Ya tenemos ofertas por la casa. Señora Carmina, justo le iba a llamar. Tenemos 3 ofertas excelentes. La más alta es por $335,000. Una pareja joven que está dispuesta a cerrar el trato en 2 semanas y acepta. Su voz sonaba emocionada. Acepto. Prepare todos los documentos. Mi voz era firme, decidida. Perfecto. Quiere que coordinemos una fecha para que la pareja conozca la propiedad. No es necesario. Ya la vieron en las fotos y el video que les envió, ¿correcto? Sí, pero usualmente los compradores quieren ver en persona antes de. Dígales que tengo que vender rápido por motivos personales. Si están dispuestos a cerrar sin más visitas, les bajo $5,000. $330,000. Trato cerrado en 2 semanas. Estaba dispuesta a perder un poco de dinero a cambio de velocidad. Patricia hizo una pausa. Déjeme contactarlos. Le llamo en 1 hora. 40 minutos después mi teléfono sonó. Aceptaron. Quieren cerrar en 10 días si es posible. Tienen el efectivo listo. Perfecto. Proceda con todo. Colgué y me quedé mirando el techo de mi habitación. 10 días. En 10 días esta casa ya no sería mía, pero tampoco sería de ellos. Nunca sería de ellos. Llamé también a mi abogado, el mismo que había manejado la herencia de Manuel. Necesito que prepare una carta formal para mi hijo informándole que tiene 30 días para desalojar la propiedad una vez que se concrete la venta. ¿Está segura de esto, señora Carmina? Su voz tenía un tono de preocupación paternal. Completamente segura. Y también necesito que esté presente cuando se lo comunique. Quiero que todo quede documentado legalmente. Entendido. Prepararé todo. Los siguientes días fueron un ejercicio de control absoluto. Javier intentó varias veces más que firmara el poder legal, cada vez con argumentos diferentes. Que el notario había encontrado problemas con la herencia que requerían acción inmediata. Que había una oportunidad de inversión que no podíamos dejar pasar. Que el banco estaba haciendo preguntas sobre el dinero de Manuel. Todas mentiras, y yo las dejaba caer sin efecto. Ya te dije que lo voy a revisar con mi abogado, hijo. Ten paciencia. Y cada vez que lo decía, veía como su frustración crecía un poco más. Cecilia cambió de táctica. Se volvió aún más dulce, más atenta, cocinando mis comidas favoritas, ofreciéndose a ayudarme con todo. Suegrita, déjame llevarte al banco mañana. Podemos revisar juntas tus cuentas, organizar todo. Sería divertido, un día de chicas. Yo rechazaba cada oferta con cortesía, y veía como detrás de su sonrisa crecía el resentimiento. Empaqué mis cosas en secreto. Solo lo esencial, ropa, documentos importantes, algunas fotografías de cuando Javier era niño y todavía me amaba genuinamente. Dejé todo lo demás. Los muebles, los adornos de cerámica que tanto despreciaban, las carpetitas tejidas. Que hicieran con todo eso lo que quisieran. Yo ya no lo necesitaba. El día 9 llegó. Mañana sería el cierre de la venta de la casa. Esta noche sería mi última noche durmiendo aquí. Y había decidido que esta noche también sería la noche en que les diría todo. Me senté frente al espejo de mi habitación y me miré realmente por primera vez en años. Ahí estaba Carmina, 68 años, con arrugas que contaban historias de sufrimiento y sacrificio. Cabello gris que alguna vez fue negro azabache. Manos ásperas y marcadas por décadas de trabajo duro. Pero en mis ojos vi algo nuevo, fiereza, determinación, poder.
Me puse mi vestido color verde oscuro, el que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado. Me maquillé ligeramente. Quería verme digna para este momento. Quería que recordaran esta imagen de mí no como la víctima que planeaban crear, sino como la mujer fuerte que siempre fui pero que ellos nunca supieron apreciar. Bajé las escaleras a las 7 de la noche. Javier y Cecilia estaban en la sala viendo televisión, como siempre. Cuando me vieron entrar arreglada, me miraron con sorpresa. ¿Vas a salir, mamá?, preguntó Javier. No. Vamos a cenar los tres juntos esta noche. Tengo algo importante que decirles. Mi voz tenía una calidad que no habían escuchado antes. Autoridad. Control. Preparé la cena yo misma esa noche. No era nada elaborado, solo pasta con salsa de tomate y ensalada, pero lo hice con las manos más firmes que había tenido en semanas. Puse la mesa con cuidado, usando el mantel color crema que reservaba para ocasiones especiales, los platos buenos que casi nunca sacaba, las copas de vino que fueron regalo de bodas hace casi 40 años. Todo tenía que ser perfecto para este momento. Javier y Cecilia se sentaron a la mesa con expresiones confundidas. No era normal que yo hiciera todo esto un día cualquiera entre semana. Me miraban con esa mezcla de curiosidad y recelo, tratando de descifrar qué estaba pasando. Esto se ve muy elegante, mamá. Javier intentó sonar casual, pero detecté la tensión en su voz. ¿Hay alguna ocasión especial? Sí, la hay. Serví la pasta en cada plato con movimientos deliberados, calmados. Hoy es un día muy importante. El día en que varias cosas llegan a su fin. Cecilia y Javier intercambiaron miradas. ¿A qué te refieres?, preguntó ella. Me senté en mi lugar en la cabecera de la mesa, la posición que siempre había ocupado en esta casa. Doblé las manos sobre mi regazo y los miré directamente a los ojos, primero a uno, luego a la otra. El silencio se extendió por varios segundos. Dejé que la tensión creciera, que se sintieran incómodos. Hace exactamente 11 días comencé con voz clara y controlada. Llegué a esta casa después de haber recibido la noticia más maravillosa de mi vida. Mi hermano Manuel me había dejado una herencia. No los $80,000 que les mencioné. Hice una pausa y vi cómo se inclinaban hacia adelante, atentos. Sino $850,000 en efectivo, más una finca completa de 200 hectáreas. El shock en sus rostros fue instantáneo. Las mandíbulas literalmente se les cayeron. Cecilia dejó caer el tenedor que había levantado. Javier se quedó congelado a medio movimiento. Vine corriendo a casa ese día, continué, sin desviar la mirada, emocionada como una niña, imaginando la alegría en sus rostros cuando les contara. Pensando en todo lo que podríamos hacer juntos con ese dinero. En cómo podría ayudarlos finalmente de manera significativa después de años de lucha. Mi voz se mantuvo uniforme, sin emoción, solo exponiendo hechos. Pero cuando llegué a la puerta de esta casa, escuché voces viniendo de la ventana abierta. Sus voces. Vi cómo el color desaparecía de sus caras. Javier abrió la boca para hablar, pero yo levanté una mano. No. Ahora me toca hablar a mí. Ustedes ya tuvieron suficiente tiempo. El tono de mi voz era de acero. Los escuché planear cómo meterme en un asilo de $750 al mes. Los escuché discutir cómo quedarse con mi pensión de $400. Escuché a Cecilia llamarme cucaracha vieja, decir que mi olor a naftalina le daba náuseas, que estaba cansada de fingir que le importaba. Cecilia se puso pálida como papel. Carmina, yo. Escuché a mi hijo, mi voz se quebró ligeramente aquí pero me recompuse, al hijo que llevé en mi vientre, que amamanté, por quien sacrifiqué todo, decir que sería más fácil si yo me enfermaba pronto. Que ya había vivido mi vida. Que no gastaría dinero en tratamientos para mí porque no valía la pena. Mamá, eso no. Javier intentó interrumpir, su cara ahora roja de vergüenza y pánico. Silencio. Mi voz resonó en el comedor con una autoridad que nunca antes había usado. Escuché cada palabra de su plan para robarme esta casa usando un poder legal fraudulento. Escuché cómo planeaban venderla sin que me diera cuenta y quedarse con el dinero. Los escuché llamarme estúpida, tacaña, un peso muerto. Cada palabra salía de mi boca como una bala. Y decidí en ese momento que la Carmina ingenua, la madre sacrificada que todo lo perdona,
había muerto. En su lugar nació alguien nuevo. Alguien que finalmente iba a pensar en sí misma primero. Me levanté de la silla y caminé hasta la ventana, dándoles la espalda por un momento para recuperar la compostura. Cuando me volteé, tenía los ojos secos pero brillantes de determinación. Estos últimos días han sido muy productivos para mí. Comencé a caminar lentamente alrededor de la mesa, como un abogado exponiendo evidencias ante el jurado. Contraté al mejor asesor financiero de la ciudad. Invertí los $850,000 de manera que me generan aproximadamente $4,500 mensuales de ingresos pasivos. Cambié mi testamento con un notario certificado. Mi hijo Javier queda completamente desheredado. Todo mi patrimonio irá a una fundación que ayuda a madres solteras en situación vulnerable. Mujeres como yo fui alguna vez. Javier se puso de pie bruscamente. No puedes hacer eso. Soy tu único hijo. Puedo y lo hice. Ya está firmado, sellado y registrado legalmente. Mi voz no temblaba. También contraté a una agente inmobiliaria. Esta casa, la casa que ustedes planeaban robarme, se vendió hace 3 días. El cierre de la venta es mañana a las 10 de la mañana. Por $330,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver sus cerebros procesando la información, calculando, entrando en pánico. 330,000. Cecilia susurró, haciendo las cuentas mentalmente de todo lo que acababan de perder. Así es. Y antes de que pregunten, no verán ni un centavo de ese dinero tampoco. Saqué un sobre de mi bolsillo y lo dejé caer sobre la mesa. Esto es una notificación legal de desalojo. Tienen exactamente 30 días a partir de mañana para sacar todas sus pertenencias y encontrar otro lugar donde vivir. Pero no tenemos a dónde ir. No tenemos dinero. Javier gritó, y la desesperación en su voz era real. ¡Qué interesante! Me crucé de brazos. Porque yo tampoco tenía dinero cuando quedé viuda a los 30 años con un niño de 4. Y de alguna manera sobreviví. Trabajé en 3 empleos simultáneos. Dormí 4 horas por noche durante años. Me rompí la espalda literalmente para que tú tuvieras comida, educación, oportunidades. Mi voz subió de volumen. Y lo hice sola, sin quejarme, sin planear traicionar a nadie, sin pensar en meter a mi hijo en un asilo cuando me resultara inconveniente. Mamá, por favor. Javier se acercó con las manos extendidas, y por primera vez en días vi lágrimas reales en sus ojos. Sé que cometí un error terrible. Sé que lo que dijimos fue imperdonable. Pero no pensábamos hacerlo realmente. Solo estábamos desahogándonos, frustrados. Tú sabes cómo es cuando las personas están bajo estrés financiero. Un error. Me reí, y el sonido salió amargo, seco. Un error es olvidar comprar leche en el supermercado. Lo que ustedes hicieron fue planear meticulosamente cómo defraudarme, robarme y abandonarme. Trajiste un notario a esta casa para hacerme firmar documentos fraudulentos. Cecilia me llevó de compras con el propósito específico de agotarme para que estuviera demasiado cansada para pensar con claridad. Eso no es un error, hijo. Eso es maldad premeditada. Cecilia se levantó también, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, Carmina. Sé que fui horrible. Sé que no merezco tu perdón. Pero no nos hagas esto. Somos familia. Familia. Repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. La familia no planea encerrar a sus seres queridos en asilos baratos para quedarse con $400 de pensión. La familia no llama cucaracha a quien les dio techo cuando no tenían nada. La familia no calcula cuánto tardarás en morir para poder quedarse con tus cosas. Me acerqué a Javier hasta quedar a centímetros de su cara. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que alguna vez miraron con amor genuino cuando era niño. Yo te di todo. Absolutamente todo. Mi juventud, mi salud, mis sueños, mis oportunidades, mi dinero, mi tiempo, mi amor. Y tú lo tomaste como si fuera tu derecho, como si yo te debiera todo eso simplemente por haber nacido. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Nunca aprendiste el valor del sacrificio porque nunca tuviste que sacrificar nada. Te lo di todo tan fácilmente que pensaste que así era como funcionaba el mundo.
que las personas simplemente te dan cosas sin esperar ni siquiera respeto a cambio. Lo siento. Javier lloraba abiertamente ahora. Lo siento muchísimo, mamá. Tienes razón en todo. Fui un hijo horrible, un ser humano horrible. Pero dame una oportunidad de arreglarlo. Por favor. No hay nada que arreglar. Mi voz era final, definitiva. Ya está hecho. Mañana firmo los papeles de la venta. Pasado mañana me mudo a la finca de mi hermano. Ya contraté trabajadores para restaurarla. Ya hablé con los vecinos del pueblo cercano. Voy a vivir el resto de mi vida en paz, rodeada de naturaleza, con suficiente dinero para nunca volver a preocuparme. Voy a tener la vida que merecía haber tenido hace décadas. Di media vuelta y comencé a subir las escaleras hacia mi habitación. Sus voces me seguían, suplicando, llorando, pero ya no me importaban. Llegué a mi cuarto y cerré la puerta con llave. A la mañana siguiente me desperté a las 6. Bajé con mi maleta ya empacada. Ellos estaban dormidos todavía, agotados por la noche de llanto y drama. Dejé las llaves de la casa sobre la mesa del comedor junto con la notificación de desalojo y una nota final que decía simplemente: aprendan a valorar a las personas antes de perderlas. Salí de esa casa por última vez, sintiendo el peso de décadas de sacrificio finalmente liberándose de mis hombros. El sol de la mañana me recibió con una calidez que no había sentido en años. Respiré profundo, llenando mis pulmones con aire fresco y limpio. Conduje hacia mi nueva vida con una sonrisa en los labios. Una sonrisa de libertad, de justicia, de renacimiento. A mis 68 años, por primera vez en mi existencia, iba a vivir para mí misma. Y se sentía glorioso.